Hola, en este vídeo mostraré cómo realizar un conversor de un archivo de texto a otro. En ocasiones, el utilizar conversores puede ser útil y más práctico crearlos a nuestro antojo, ya que de lo contrario es posible que haya opciones que no estén disponibles. Este es un conversor para un tipo de archivos proveniente de archivos de GMSH, el cual crea archivos compatibles con Abacus en formato .imp. Para ello, lo primero que haremos será observar cómo es el tipo de archivos. Para ello, podemos ir y ver en una carpeta cómo es un archivo de ejemplo y cómo son sus archivos característicos. Podemos observar que hay tres tipos de archivos. Los archivos de mallado propiamente dichos, los archivos de cargas y los archivos de Calculus CCX. Podemos observar que en este tipo de archivos las contraseñas o las claves están después de la disposición de un asterisco. El asterisco es el símbolo que marca que después hay una palabra clave, la cual se utilizará para poder operar los datos que existen en ella. De tal forma que incluso en algunos editores como Geany, el cual incorpora un editor de texto para ello, viendo que está ese tipo de archivos contemplado, podemos utilizar su resaltado de sintaxis, de tal forma que es observable. Además, Geany ofrece otras opciones, como por ejemplo el colapsado de distintos apartados, el cual se puede realizar mediante hacer un clic en su barra de desplazamiento lateral, ya que crea secciones a partir de la separación de distintos encabezados. Estos editores de código suelen ser bastante prácticos para utilizarlos con archivos de código o archivos de datos. Podemos observar también cómo es un archivo de cargas. Podemos ver también cómo son los comentarios, ya que estos es la línea que está a continuación de dos asteriscos. Podemos observar también que una sección, si tiene comentarios, suele ser en la parte inferior, y si estos tienen un espacio, Geany los trata como colapsables, no mostrándoles el espacio en la parte superior. Sin embargo, en ocasiones puede ser que los comentarios pertenezcan a la parte inferior, por lo cual no deban ser tenidos en cuenta como comentarios dentro de la misma parte, siendo el encabezado tanto un asterisco como dos asteriscos propios de nueva sección. Igualmente podemos observar un archivo de cargas, el cual vemos que tiene una extensión distinta, .deleo, por lo cual es posible que se haya detectado de una forma distinta. Sin embargo, Calculus CCX incluye los archivos al invocarlos con el nombre .include, sin tener consideraciones de la extensión, ya que lo único que hace es copiar el texto en su propio archivo, el cual sí que suele tener la extensión .imp. Podemos ver que este archivo de extensiones o de cargas puede tener o no la cabecera, ya que esto es un comentario. Posteriormente tiene el número de elemento y el número de P, el cual hace referencia a la presión, ya que existirían otros tipos de combinaciones que sería hacer referencia a la superficie, para los contactos, llamando S1, S2, S3, S4. Esto, como es para una presión, hace referencia a la presión con la orden P. Esta forma de creación luego veremos cómo se realiza, ya que por defecto ni GMSH ni Calculus en sus versiones actuales, como el CCX Wizard, no crea la exportación de un archivo de cargas de LOAD, aunque sí que opera parte de los archivos incluidos en archivos de CCX out, en los cuales se pueden modificar con los conversores que vienen por defecto, como por ejemplo el GMSH inprul, el cual modifica parte de los archivos de entrada. Podemos observar que en los archivos de configuración de salida, estos muestran los nodos, mostrándolos con un asterisco, y los elementos, los cuales pueden tener varias líneas. Un nodo inicial, un número inicial que sería el número de elemento, y el resto de números que serían los nodos a los cuales delimitan el elemento, haciendo referencia posteriormente a las coordenadas que están ubicadas en el archivo de nodos de cada elemento, las coordenadas de cada nodo, ya que aquí estaría el nodo y sus coordenadas X, Y y Z, en ese orden. Igualmente, podemos ver que hay apartados de nodos, o nset, el cual agrupa distintos conjuntos de nodos bajo un nombre, NLO. También podemos fijarnos que generalmente están las claves escritas en mayúsculas. Sin embargo, hay archivos en los cuales estos están en minúscula. Podemos ver que puede haber varios sets de nodos, los cuales tienen un nombre. También podemos hacer uso del GMSH para abrir un fichero, de tal forma que le podemos importar y podemos exportar sus datos, de tal forma que visualicemos
cómo es el archivo exportado por GMSH, el cual es el archivo que queremos tratar. Para ello le daremos un nombre de exportación igual al archivo geo creado con extensión .ip. Guardaremos los grupos de nodos, ya que posteriormente planeamos utilizarlos. Visualizamos este archivo exportado directamente desde GMSH. Podemos ver que, al igual que los otros archivos, tienen un apartado con la clave y posteriormente una serie de valores, los cuales están en cada línea. Por ejemplo, en el encabezado está la dirección en la cual está ubicado el archivo de salida. Igualmente el nodo, el conjunto de nodos, el cual tiene el número de nodo y sus coordenadas X, Y y Z. Podemos ver que hay una transición o cambio de sección, el cual está con una serie de comentarios. Estos comentarios los podemos copiar tal cual, ya que es posible que los comentarios puedan mantenerse ya que hagan referencia a algún tipo de dato. Vemos que luego existe una sección con elementos, los cuales tienen un nombre, el cual se designa con el set y posteriormente igual, poniendo posteriormente el nombre con el cual se quiere denominar al grupo de elementos. Se puede ver también que no existe un espacio de separación entre uno y otro. Sin embargo, en ocasiones, al editar, es posible que se creen espacios, por lo cual sea posible también crear un tipo de archivos que detecte o permita los espacios. Igualmente, podemos observar que después de la coma existe un espacio inicial, el cual podremos conservar o podremos eliminar a nuestro antojo. Podemos observar que ha exportado las líneas 1 y 6. Esto es porque estaban asociados a una serie de nodos que también se exportaron, los cuales se denominaron cargas y apoyos, exportando también estos tipos de elementos. Podemos observar que también ha exportado una superficie con todos sus elementos, poniéndolo con un tipo como CPS8. Igualmente ha creado los grupos de carga y apoyo, los cuales fueron denominados como grupos físicos dentro de GMSH. Igualmente el grupo de todos. Y los grupos de los nodos de carga, apoyo y todos. Todos estos datos están contenidos en una exportación directa de un archivo desde GMSH en formato INF. Sin embargo, el archivo de cargas load.dlo no lo creó. Por ello, podemos intentar la lectura de este archivo e intentar generar un archivo load.dlo. Para ello, podemos visualizar cómo debiéramos hacerlo a partir de la documentación en CCX. Para ello, podemos abrir el documento PDF en el cual está la documentación de los tipos de archivos. Aquí podemos ir a la opción de DLOAD, de tal forma que nos muestre cómo serían las distintas caras de carga. Podemos ver que en esta documentación está en la página 371. Podemos ver que en función de la numeración de los nodos 1, 2, 3 y 4, si estos perteneciesen a la cara o a la selección de nodos que tuviésemos, esta cara pertenecería a la cara 1. Sin embargo, si fuesen los nodos 5, 8, 7 y 6, esta pertenecería a la cara número 2. De tal forma que las fuerzas o presiones serían de esta cara. De tal forma que poniendo P2 o S2 se tuviese el tipo de cara que queríamos. Igualmente para los elementos tetraédricos. Teniendo los nodos 1, 2 y 3, podríamos considerar que esa es la cara 1. Sin embargo, si tuviésemos los nodos 1, 4 y 2, esta sería la cara 2. Esta serie de nodos los debemos encontrar en la descripción de los archivos de nodos o en la descripción de los elementos. Para ello podemos ir a los elementos y visualizarlos, ya que estos son de tipo similar. Por ejemplo, estos serían para los elementos cuadrangulares, es decir, de 4 nodos. El nodo 1 sería el primero, el segundo sería el 2, el tercero sería el nodo en tercer lugar y el nodo 4 el que está en cuarto lugar. El resto de los nodos serían nodos intermedios, ya que este hace referencia a un tipo de nodos CPS8 que es un elemento plano. Para ser un elemento el elemento que estábamos visualizando previamente, este es un elemento hexaédrico, el cual coincidiría con el tipo C3 de 20. Los elementos tetraédricos podrían coincidir con el C3 de 10, el cual tiene 10 nodos, de los cuales los 4 primeros corresponden al contorno. Igualmente con los elementos lineales o los elementos prismáticos, o estos elementos que serían propiamente los cuadrangulares o las tensiones planas. En este caso, la cara 1, 2, 2, 3, 3, 4 y 4, 1 corresponderían con los nodos de nuestro elemento cuadrangular, ya que nuestro tipo es de CPS8, teniendo estos 4 nodos como característicos, 1, 5, 42 y 41. Podemos observar estos nodos en los grupos de nodos. Por ejemplo, en el grupo de nodos de carga y de apoyo. Estando estos, por ejemplo, en el grupo de apoyo, el cual era existente para el elemento que estábamos visualizando anteriormente
con el número 1789. Podemos copiar este elemento para visualizarlo a la vez que visualizamos los otros datos. Podemos visualizar ahora ese elemento, de tal forma que vemos que parte de la información está contenida en el set de nodos del apoyo y en el elemento, el cual no sabemos qué elemento es. Sin embargo, sabemos que está dentro de todos los elementos. También podríamos buscarlo sabiendo que está dentro del set de apoyo, el cual nos lo exportó. Sin embargo, este tiene una numeración distinta, ya que su numeración es 1789. Sin embargo, el grupo de elementos de carga y de apoyo es 1779, 180, 150 y 1752. Podemos ir a buscar estos elementos en el archivo de elementos, de tal forma que tengamos los archivos 1779 y 1780. Podemos observar que no están ordenados, ya que el primer nodo no corresponde a ellos. Podemos avanzar buscando este elemento, por ejemplo, mediante una búsqueda. Viendo que este elemento no se encuentra. Por ello, no es posible hacerse uso o guía del set de elementos de carga, ni del set de elementos de apoyo. Por ello, será necesario o mejor no incluirlos. Esto nos ampliará la búsqueda, ya que de lo contrario habríamos delimitado ya qué nodos son los que, o qué elementos son los que tienen los nodos que queríamos buscar. Una vez analizada la situación y cómo es el tipo de elementos que queremos buscar, podemos intentar desarrollar un script con Spider para obtener ese tipo de información. Para ello, podemos ir a la ubicación y copiar la ruta donde queremos crear el enlace. Ir al Spider y cambiar la ruta en la cual estamos trabajando. Ahora podemos exportar el archivo, de tal forma que lo guardemos también en el archivo. Este conversor lo llamaremos conversor.py y intentaremos hacer su descripción. A la hora de crear archivos de Python podemos ejecutar o crear directamente el código. Sin embargo, es aconsejable poner una serie de información al comienzo, como por ejemplo la licencia. Posteriormente, podemos hacer distintas consideraciones al archivo de Python que estamos creando, como por ejemplo, si este va a tener o no la invocación de distintas librerías. Generalmente sí que llamaremos a distintas librerías. Para trastar textos es posible que utilicemos las librerías OS, las librerías OS, RE y SYS, las cuales son típicas. La librería SYS generalmente suele ser también utilizada a la hora de invocar los scripts en forma de consola, de tal forma que puedan ser utilizadas por otros programas que los llamen. Estos programas posteriormente terminan con una invocación al archivo, de tal forma que terminan con un if name es igual a main. Esto hace que se ejecute el siguiente código. También podemos visualizar los distintos archivos de los conversores en la documentación GMSH, ya que nuestro conversor será similar a los que ya están creados. Podemos ir a la carpeta donde tenemos el calculus, ir a la carpeta de fuentes, conversores y hacer uso de cualquiera de ellos, como por ejemplo alguno de los de Martín Kraska. Podemos ver que también invoca una serie de librerías y podemos ir a la parte final, en la cual este archivo no tiene un llamamiento. Sin embargo, existen otros que sí que lo tenían. A ver, busquemos por aquí, a ver qué información de esta puede ser utilizable. Por ejemplo, podemos utilizar uno para otro tipo de elementos, como por ejemplo los sum. Podemos ver que esta sí que tiene el comando de ejecución o de invocación con if name igual a main. Igualmente podemos ver un poco más abajo cómo son sus argumentos, llamando a la librería sys. Podemos hacer uso de este esquema y utilizarlo en nuestro proyecto.
de tal forma que tengamos un sistema similar, el cual pueda ser posteriormente utilizado con un trabajo menor por otros que ya conocen ese sistema. Por ejemplo, el mensaje de utilización lo podremos o lo deberemos cambiar, creando el mensaje que nosotros queramos. Este es un archivo de configuración de macros de tipo .int. Es conveniente no sobrepasar las 80 palabras en la anchura de una línea, por lo cual podemos continuar a lo largo de otra línea, la cual generalmente cuando se escriba se escribirá los textos de ayuda en su mismo formato. Esta macro Python generará un archivo de cargas.dlo, el cual será útil para el cual será útil para la creación de cargas superficiales o de presión. Podemos ver que comprueba si este archivo es llamado por consola, de tal forma que se recoge el número de argumentos que tendría de entrada, el cual estaría como la tupla sys.arg. Si esta tuviese más de 2 elementos, cogería y ejecutaría el código siguiente. El argumento 0 sería el nombre del archivo, el cual sería conversor. El siguiente número de parámetros serían los que pasaríamos. Por ejemplo, podríamos pasar un archivo el cual será denominado como infile, el cual será el archivo que exportaremos desde GMSH. También podríamos elegir otra serie de parámetros, como por ejemplo, cuál es el número de... cuál es su valor de multiplicador de la carga. De lo contrario, si el valor de la carga no fuese este, o sea, si el número de argumentos no proporcionase un valor de la carga, el valor sería un valor unitario del argumento. Por ejemplo, este sería el valor de la carga de presión. Y si esto no fuese así, es decir, lo contrario, que el valor de la carga que sea un valor unitario, el cual lo ponemos con un valor en tipo flotante, ya que posteriormente se realizarán operaciones con él. Posteriormente a estos datos, podemos ver que tenemos un archivo infile, el cual hemos pasado como primer argumento. Este primer argumento es el archivo que analizaremos, el cual lo podremos abrir con la opción Open. Para ello, abriremos el archivo. Open. Bueno, me quedaré yo aquí haciendo esto un rato, desactivaré los mensajitos estos de completación y lo pondré en tipo timelapse, de tal forma que sea un vídeo un poco más ameno. Posteriormente ya veré si pongo un comentario o textos narrados o directamente pongo una musiquita para hacerlo más ameno.
Hola, este vídeo es continuación de otro en el que se proponía un fichero para la lectura de datos. Este se desarrolló y consiguió realizarse su finalidad, de tal forma que ésta pudo ser realizada. El fichero es este, el que llamamos conversor.py, y el archivo que daba como salida, por ejemplo, era el archivo fileout.py, el cual se puede ver en Geany, ya que este tiene una visualización un poco más sencilla, viendo que exportaba los nodos en un formato fácilmente legible, igual los elementos, igual que los sets de carga, o los sets de nodos y los sets de elementos. Esto se realizó una vez completada la lectura de los datos, de tal forma que posteriormente podríamos elegir si exportar o no exportar alguno de los sets, ya que pueden ser o pueden dejar de ser necesarios. Igualmente, podemos ver cómo fueron otros ficheros que podíamos exportar, como por ejemplo los ficheros de carga. Estos generan ficheros de carga por presión. Sin embargo, este script que creamos inicialmente ayer no es perfecto y tenía sus defectos. Podemos ejecutarlo para ver qué es lo que pasaba. Podemos ver ejecutarlo y ver que se ejecutaba y terminaba con éxito. Sin embargo, tuvimos que hacer un pequeño apaño para que esto sucediera, ya que debimos terminar de una forma brusca el programa. Ello lo realizamos con la orden sys exit o quit, la cual finaliza el programa en la línea de ejecución. Sin embargo, esto puede ser no deseado, ya que es una finalización que puede ser un tanto brusca. Si eliminamos esta finalización brusca, podemos observar que existe un error en la ejecución del script. Esto es debido a que este método de programación con la salida del programa con la orden sys.exit puede terminar el programa donde nosotros queramos. Sin embargo, es posible que esto sea un poco brusco, siendo más recomendable que cada una de las funciones ejecutadas se ejecuten de forma completa, de tal forma que posteriormente no necesite hacerse una interpretación de si fue ejecutado o no fue ejecutado. De tal forma que la ejecución sea una ejecución completa de cada una de sus funciones, realizando sus funciones, las cuales deben ser lo más específicas y básicas posibles, ya que, de ser así, se completarán cada una de las funciones con éxito, evitando problemas y posibles errores. Por ello, también podemos observar cómo en la programación original hacíamos referencia a la posibilidad de invocar o abrir el archivo en el main. Sin embargo, posteriormente pudimos observar que únicamente hace uso de ese archivo la parte inicial del programa, en la cual se manejaba desde una función específica, pudiendo pasar este archivo a esa parte específica. De tal forma que únicamente debemos pasar al programa la parte de sus datos o el nombre del archivo el cual se iba a abrir. Para ello podemos copiar esta zona de código y ponerla en su ubicación, la cual era más favorable. Por ejemplo, donde se trataban los datos. Aquí podemos pegar los datos y tabularlos a su posición, de tal forma que ahora recibamos únicamente el archivo infile, el cual es el nombre del archivo que se desea abrir. De esta forma sobrarán estas dos líneas, pudiendo abrirse este fichero en la invocación del constructor de la clase, con infiles, y posteriormente hacer la llamada a la función con su parámetro. Ahora volvemos a probar si esta Ahora volvamos a probar si esta modificación funciona o ha causado algún otro tipo de fallo. Podemos ver que parece que el programa funciona, no teniendo otro tipo de fallo. Podemos volver a la zona de código que teníamos. En ella podemos ver que se ejecuta la función mientras exista la línea, es decir, mientras la línea no sea igual a 2 puntos. Sin embargo, es decir, a una cadena vacía. Sin embargo, posteriormente se invoca o se llaman a los distintos keywords si la primera palabra de la línea es un asterisco, siguiéndose la lectura del archivo. Estos archivos llaman a otra serie de funciones, las cuales son la función head y la función node. También podemos ver que existían otras zonas
que no eran necesarias, como por ejemplo, o que no se utilizaron, con la excepción line, y los números de los elementos, los cuales es posible extraerlos a partir de la longitud del vector de cada uno de los tipos de vectores. Igualmente, una vez si trabajamos con archivos, generalmente Python en su documentación hace uso de la orden with, con lo cual podemos hacer uso de este entorno para ejecutarlo. De tal forma que una vez terminada esta orden comkey, tengamos ya ejecutado el archivo. Esta parte de exportación de datos hace referencia a una cantidad o a una forma de tratar los elementos que puede parecer exagerada, ya que hace múltiples llamadas con una función que es muy similar. Existe la posibilidad de dejar este tipo de código de esta forma. Sin embargo, también es posible modificarlo, de tal forma que la llamada sea un bucle. Por ejemplo, probemos cómo se visualizaría en, en este entorno. Para ello, podemos hacer clic de un bucle. De tal forma que definamos previamente que era la tipología de faces, la cual la podemos invocar en otro apartado, el cual necesitará previamente o en el cual se podrá categorizar en su serie de tipos, como por ejemplo estaría dentro de CPS8, CPS8R, etc. Pues aquí podríamos definir la orden faces de tal forma que incorporase cada uno de los vectores. Podemos observar que en este tipo de desplazamiento eh, necesitaríamos también, según una longitud, pues sería rango de 0 a faces. Podemos ver que en el entorno más complicado únicamente hemos ganado una o dos líneas, de tal forma que tampoco ha sido una mejora del código mucho mayor, pudiendo dejar la codificación que teníamos anteriormente. Sin embargo, estas pequeñas mejoras se pueden realizar. Igualmente, este tipo de elementos o de tipos podrían utilizarse o crearse de manera externa o en otro archivo, de tal forma que este fuese modificable y el acceso a su código estuviese en otra parte del código.
podemos seguir visualizando el código para ver si tenemos más ideas sobre cómo modificarlo. El apartado de elementos sí que conseguimos o creemos que podemos ser capaces de mejorarlo. Este, al igual que antes, hace uso de múltiples comprobaciones if, las cuales tienen una estructura similar. Esta se podría intentar compactar de tal forma que se realizase a través de un bucle for, el cual recorriera cada uno de los parámetros que se van modificando. Sin embargo, su tamaño tampoco es excesivo, pudiendo mantener esta estructura. También podemos observar que se realiza la orden readline y que la lectura de esta orden readline desemboca en la llamada a la función que le llamaba. Esta llamada a la función que previamente le llamaba, en ocasiones es posible eliminarla, de tal forma que al terminar el uso del script, esta sea devuelta a una llamada no a su posición original, sino a la posición del archivo en la posición en la cual se estaba leyendo, la cual puede ser una posición más apropiada. Para ello podemos modificar cómo esto se interpreta, ya que ahora la orden de finalización ya no será la orden whileLine, sino que será la orden whileLine, que no debe ser igual a la cadena vacía, al igual que tampoco debe ser la cadena line igual al asterisco. O sea, no debe ser igual a un asterisco. Al igual que tampoco debiese ser una cadena en la cual el primer número no fuese un número. En ocasiones, para ejecutar la orden OR, el resto de los argumentos deben ir entre paréntesis, para mantener la jerarquía de una manera más explícita.
podemos observar las modificaciones que hemos realizado y cómo ha quedado finalmente el archivo. Hemos eliminado parte de las variables que no íbamos a necesitar. También hemos modificado cómo es la forma de lectura, ya que para los comentarios, los cuales tienen los dos primeros números o valores de la línea como asteriscos, estos son ignorados. Igualmente, podemos observar que los elementos ahora se leen de una forma distinta, leyéndose las líneas si estas no son igual a una cadena vacía. Igualmente, también se filtra y en lugar de ser dentro de la misma orden while, en otro valor if, el cual hace un break, saliendo directamente del bucle si la línea leída previamente tenía un asterisco. Igualmente, hemos modificado el head, de tal forma que se puedan leer varias líneas. Y la lectura de nodos, la cual tenía una apreciación parecida a la orden anterior debido al asterisco. Sin embargo, es de notar que es mejor que los archivos leídos por otros archivos no tengan líneas en blanco, ya que estas líneas en blanco pueden ser más complicadas de tratar, ya que en ocasiones se almacenan, de lo contrario, datos en blanco o hay que incluir una línea para poder limpiar las líneas vacías o realizadas a base de espacios, sin información útil o únicamente de tabulación. Igualmente podemos ver que intentamos modificar las opciones de load, intentando una simplificación del código, lo cual en realidad ha resultado en un tipo de codificación un poco más complicada, ya que se han tenido que crear o el otro formato tampoco era excesivamente complicado de leer. Al igual podemos observar la exportación, en la cual se ha añadido el archivo de cabecera o heading, pudiendo además en este heading añadir los comentarios con los asteriscos. Igualmente se ha comprobado cuál era la anchura de las distintas numeraciones, manteniéndose una numeración de 6 decimales, ya que para la mayor parte de las computadoras estas tienen una limitación de 200.000 nodos, por lo cual con 6 números en formato entero decimal podemos llegar hasta 1.000.000, lo cual superaría en, en 25 veces el tamaño de los dispositivos actuales o dispositivos de 8 gigabytes. Igualmente se ha modificado cómo se visualiza el archivo de carga de exportación y cómo es llamado la ejecución del programa. Anteriormente se ejecutaba abriendo el archivo open a través del main. Sin embargo, en esta última versión, el main llama primeramente al constructor, invocándole con el mismo nombre self. Posteriormente, hace uso de la llamada a la lectura del archivo, el cual era llamado como invocación del programa. Posteriormente, se hace uso de las operaciones de carga para tratamiento de los datos y de la función de exportación para sacar los datos. Posteriormente, se imprimen también en pantalla cuáles son los datos obtenidos, aunque en realidad la mayor parte de la información o los datos que queremos visualizar están en los archivos, por lo cual se comenta también cómo es esta visualización en los archivos. Podemos observar que no hemos realizado espaciados en cada uno de las líneas. Por ello, podemos incluir el carácter de nueva línea para separar un poco las secciones, ya que sí que es cierto que quedaban un poco compactadas los resultados, siendo un poco difícil su legibilidad. Finalmente, pudimos comprobar cómo la ejecución del programa realizaba las operaciones y mostraba los resultados. Eso ha sido todo. Espero que la visualización de la evolución del crecimiento y modificaciones de un programa pueda ser medianamente visualizable. Aunque en realidad este trabajo es un poco curioso y es en ocasiones, si no tiene comentarios, difícil de observar y de obtener y saber por qué se están haciendo cada cosa. Adiós.